En noviembre de 1095, en Clermont, el Papa Urbano II pronunció el llamamiento que sacudiría a toda la cristiandad latina. El avance musulmán ya no podía ser tolerado. En respuesta a las conquistas y atrocidades del Islam, según los líderes de la Iglesia, era Dios mismo quien pedía ahora a los cristianos que tomaran las armas y marcharan a Jerusalén. En pocos meses, la noticia de la convocatoria se propagó por Francia, Alemania e Italia, encendiendo la imaginación de todos, desde los grandes señores hasta los campesinos más humildes. La idea de abandonar el campo o el castillo para dirigirse a Tierra Santa parecía inconcebible hasta entonces, pero la promesa del perdón de los pecados y de la salvación eterna lo cambió todo. Antes de que los grandes señores hubieran reunido sus ejércitos, el primero en ponerse en marcha fue Pedro el Ermitaño. Las crónicas contemporáneas lo describen como un hombre de pequeña estatura, de rostro severo y ojos encendidos, vestido con sencillez y montado en un asno. Su aspecto no inspiraba el respeto habitual hacia un caudillo militar, pero sus prédicas tenían una fuerza arrolladora. Pedro contaba que el propio Cristo se le había aparecido, y le había ordenado conducir al pueblo a Jerusalén. La gente lo recibió como a un profeta. Campesinos sin tierra, artesanos, mujeres y niños, se le unieron en oleadas, convencidos de que Dios cuidaría de ellos. No tenían provisiones ni armamento, pero estaban animados por un fervor místico extraordinario. Junto a Pedro se levantó también Walter el Pobre, un pequeño noble francés que reunió a varios miles de hombres. Ambos grupos partieron con prisa, sin plan ni disciplina. El paso de estas multitudes por Alemania y Hungría estuvo marcado por el caos. Carentes de alimento, los cruzados populares comenzaron a saquear aldeas y mercados, provocando la ira de los lugareños. Los choques se transformaron en matanzas, y una parte de ellos fue aplastada por los ejércitos de los reyes que intentaban frenar sus devastaciones. Sin embargo, una fracción de las huestes de Pedro consiguió llegar hasta Constantinopla. Esta cruzada del pueblo no fue una expedición militar, sino una explosión de fervor religioso, anarquía y desesperación. Demostró cuán profundamente había calado la llamada de la cruz entre las capas más bajas y lo difícil que era controlar aquella energía. La misma fiebre religiosa alcanzó también a las comunidades alemanas, pero allí tomó otra dirección. En las ciudades del Valle del Rin, el fanatismo se volcó contra los judíos. Predicadores locales comenzaron a difundir la idea de que no tenía sentido marchar a Jerusalén para enfrentarse a los musulmanes infieles, si en la propia casa vivían personas que se negaban a aceptar a Cristo. Los enemigos cercanos se convertían así en el primer objetivo. En Espira, la comunidad judía fue salvada únicamente gracias a la firme intervención del obispo, que logró rechazar el ataque. Pero en otras ciudades, las autoridades no pudieron o no quisieron intervenir. En Worms, a comienzos de mayo de 1096, varios centenares de cruzados irrumpieron en el barrio judío. Decenas de familias se refugiaron en el palacio episcopal, pero ni las murallas ni las promesas de protección lograron salvarlos. La muchedumbre irrumpió y mató a más de 800 personas, hombres, mujeres y niños. La mayor tragedia ocurrió en Maguncia, donde vivía una de las comunidades judías más florecientes de Alemania. Las crónicas hebreas cuentan cómo la gente se reunió en la sinagoga, esperando la ayuda del obispo. Pero cuando los cruzados entraron en la ciudad, todo se derrumbó. Las casas fueron saqueadas, las sinagogas incendiadas, y entre 2 y 3.000 personas fueron asesinadas. Muchos eligieron el martirio, padres que apuñalaban a sus propios hijos para librarlos del bautismo, familias enteras que se suicidaban juntas. Escenas de desesperación absoluta, recogidas en las crónicas judías, describen cómo la sangre corría en el patio de la sinagoga, y los gritos de los condenados se elevaban como una súplica hacia Dios. Colonia tampoco se libró. Los judíos intentaron esconderse en las aldeas de los alrededores, pero fueron perseguidos, capturados y masacrados. En pocas semanas, toda la red de comunidades judías del Rin quedó devastada, dejando tras de sí ruinas, lágrimas y terror. Los pogromos, los saqueos y el caos de la cruzada popular mostraron la fuerza incontrolada del entusiasmo religioso. Pero el verdadero proyecto del Papa Urbano no se basaba en masas desordenadas. En el verano de 1096 comenzó a tomar forma el movimiento dirigido por los grandes señores de Europa,
hombres con ejércitos, riquezas y experiencia militar. Desde Lorena partió Godofredo de Bouillon, duque respetado y uno de los cruzados más devotos, acompañado de su hermano Balduino. Desde el sur de Francia se levantó Raimundo de Tolosa, el más rico de los caudillos, acompañado por el obispo Adhemar de Lepuy, representante del Papa. Desde la Italia meridional, Bohemundo de Tarento, hijo del célebre Roberto Guiscardo, trajo consigo a los curtidos caballeros normandos. Desde el norte de Francia partió también Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia, decidido a forjar su propia gloria. Estos ejércitos, reunidos por separado, se encaminaron por diferentes rutas hacia Constantinopla. A diferencia de las multitudes de Pedro, eran huestes bien equipadas, con caballeros en pesadas armaduras, infantería disciplinada y provisiones organizadas. Europa Latina ya no enviaba turbas pobres y fanáticas, sino la mayor expedición militar de la época. El camino era largo y peligroso. Los ejércitos de Godofredo de Bouillon y de su hermano Balduino atravesaron Hungría, tratando de mantener el orden para evitar la suerte de los cruzados populares, masacrados por sus saqueos. Aún así, la falta de alimentos generó tensiones. Lo mismo ocurrió con Raimundo de Tolosa, cuyo enorme convoy, acompañado de mujeres, sirvientes y provisiones, avanzaba con lentitud por los Balcanes, entrando a menudo en conflicto con los lugareños. Bohemundo de Tarento eligió otra ruta, atravesando Grecia con sus disciplinados normandos, pero incluso ellos no dudaron en saquear aldeas cuando escaseaban los recursos. Hugo de Vermandois viajó por mar, pero sus naves fueron golpeadas por tormentas, y muchos de sus hombres perecieron antes de alcanzar las costas bizantinas. Para los bizantinos, aquellos ejércitos colosales, que entraban uno tras otro en su territorio, parecían más una invasión que una ayuda. Los habitantes los miraban con temor, y los caminos de los Balcanes fueron testigos de una interminable sucesión de saqueos, incendios y represalias. Lo que debía ser una peregrinación armada hacia Jerusalén, se había transformado en un movimiento de masas difícil de controlar, que sacudía desde sus cimientos las provincias que atravesaba. En la primavera de 1097, los primeros contingentes cruzados llegaron ante Constantinopla. Para la mayoría de los peregrinos, era la primera vez que veían una capital imperial. Las murallas triples, las altas torres y las cúpulas doradas de los palacios brillaban sobre los modestos asentamientos que habían atravesado en los Balcanes. Las plazas bullían de riquezas venidas de todos los rincones del mundo, y los puertos estaban llenos de naves. Los cronistas occidentales anotan el asombro de la gente, para quienes la ciudad parecía salida de otro mundo. Algunos describían Constantinopla como una segunda Roma, una imagen de riqueza y poder que para el campesino francés o el caballero alemán resultaba casi sobrenatural. Pero pasada la emoción del primer encuentro, llegó inevitablemente la confrontación entre dos mundos cristianos. El emperador Alejo I Comneno, veterano de numerosas guerras, sabía que en su territorio se encontraban ahora decenas de miles de extranjeros armados. La ayuda solicitada al Papa se había transformado en una invasión imprevisible. Para retomar el control, Alejo exigió a cada caudillo occidental un juramento de vasallaje. Todas las fortalezas que hubiesen pertenecido al imperio debían ser devueltas a Bizancio. Las negociaciones fueron tensas y a menudo humillantes. Godofredo de Bouillon resistió cuanto pudo, pero la falta de provisiones y la presión militar bizantina lo obligaron a ceder. Raimundo de Tolosa, orgulloso e independiente, trató de evitar el juramento, prefiriendo ofrecer una simple promesa de amistad. Bohemundo de Tarento, más pragmático, comprendió enseguida que podía ganar influencia si mostraba lealtad hacia el emperador. Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia, descubrió que los títulos occidentales carecían de valor ante Alejo, quien lo trató con una frialdad calculada. Para los cruzados, esta experiencia dejó un sabor amargo. Se veían a sí mismos como peregrinos de Cristo, portadores de una misión divina, pero Bizancio los contemplaba como mercenarios potencialmente peligrosos, que debían ser mantenidos bajo control. La atmósfera en Constantinopla fue, por tanto, una mezcla de fascinación y desconfianza. La ciudad los deslumbraba con su esplendor, pero en las salas del Palacio Imperial,
frente al emperador, descubrieron cuán profundo era el abismo entre Occidente y Oriente. Así, antes de que se alzara la primera espada contra los musulmanes, cruzados y bizantinos quedaron unidos por una frágil alianza, edificada sobre la desconfianza y sobre promesas difíciles de cumplir. Constantinopla no era solo la puerta hacia Oriente, sino también el primer gran umbral de la cruzada. El lugar donde el entusiasmo del peregrinaje empezó a chocar con el cálculo frío de la política imperial. El primer contacto, sin embargo, había sido consumado, y los ejércitos cruzados estaban ya preparados para dirigirse hacia los verdaderos enfrentamientos.